Hola, iniciamos la masterclass sobre el papel de la fisioterapia en el insomnio y los trastornos del sueño, para Fisiociencia. Vamos a centrar esta masterclass en la población deportiva, aunque muchas de las cosas que vamos a decir son completamente aplicables a otro tipo de contextos personales. La diferencia entre el éxito y el fracaso en el deporte de élite está sin duda en los pequeños detalles. Existen ya muchos deportistas que han entendido esto y que han incorporado rutinas para mejorar la calidad y la cantidad del sueño dentro de lo que es toda su vida deportiva, junto con el entrenamiento y la nutrición. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero vamos a entender qué es eso del sueño, qué concepto implica. Sabemos que dedicamos casi un tercio de nuestra vida a dormir y que el sueño junto con el ocio y el trabajo prácticamente ocupan por partes iguales todo nuestro tiempo de cada día. El sueño se trata de un comportamiento complejo, irreversible, donde el ser humano deja de responder al medio ambiente. Desde un punto de vista fisiológico, se trata de un baño neuroquímico, es decir, permite la combinación del conocimiento que teníamos hasta el día de ayer con el conocimiento que hemos adquirido hoy. A través de la mezcla de esos dos conocimientos podemos inspirar la creatividad y nos permite aprender, memorizar, tomar decisiones con mayor éxito que en días anteriores. ¿Cuál es el papel del sueño en la preparación de un deportista? Sabemos que existe una serie de principios del entrenamiento, pero tenemos que conocer que el sueño puede modificar cómo influyen esos principios del entrenamiento en el deportista. Por ejemplo, si programáramos un entrenamiento muy temprano, eso podría hacer que el deportista sintiera una mayor fatiga ya que no ha descansado lo suficiente. O si, por ejemplo, tenemos una competición nocturna, en determinadas personas que tienen un cronotipo, digamos, más diurno, podemos encontrarnos con alteraciones en su rendimiento. Por tanto, existe una clara relación entre cómo debe de entrenar un deportista y cómo debemos cuidar la calidad y cantidad de su sueño. Estamos ya de acuerdo, hay mucha evidencia científica de que el sueño condiciona de manera medible y predecible el rendimiento deportivo. Por tanto, es necesario que cualquier persona que se dedica a trabajar como profesional sanitario o como entrenador de deportistas, incluso de personas no deportistas, necesita tener un conocimiento básico sobre el sueño. Hay una serie de principios imprescindibles para conseguir el éxito deportivo. La nutrición, la preparación mental, el entrenamiento físico, un buen estado de hidratación y, por supuesto, una buena calidad y cantidad de sueño. Sabemos que el rendimiento el día de la competición está influido por múltiples factores, pero también sabemos que algunos de esos factores pueden estar a su vez influidos por alteraciones que se hayan dado durante el descanso del día previo. Por ejemplo, la capacidad estratégica, el talento, las habilidades e incluso el desempeño del entrenamiento pueden tener una relación directa con haber dormido mal. El haber dormido mal nos va a llevar a tener síntomas de ansiedad y depresión, déficit de atención, déficit de memoria, déficit en las funciones ejecutivas, y todo esto sin duda va a hacer que el día del partido o el día de nuestra carrera pueda haberse influido en nuestro rendimiento. ¿Cuáles son los obstáculos que clásicamente han aparecido dentro del mundo del deporte para que no se haya trabajado bien hasta ahora el sueño? Primero, que teníamos poca información científica. Existía una escasa relevancia en cuanto a monitorizar y seguir el sueño en deportistas. Segundo, teníamos una idea un tanto obsoleta, y es que cuando entrenamos mucho y descansamos poco, rendimos más. Y tercero, que a veces el volumen de actividades diarias que conlleva ser deportista, por ejemplo, entrenar muchas horas, viajar de un sitio para otro para competir, nos impide dedicar tiempo suficiente a los pequeños detalles, por ejemplo, a cuidar el sueño. Sin embargo, ya existen estudios científicos que avalan que dentro de los factores que se perciben como los principales desencadenantes de la fatiga, el principal enemigo del rendimiento, se encuentran los problemas de sueño. En este estudio de Fallon se puede comprobar que tanto deportistas, entrenadores como staff médico están de acuerdo que el primer factor que puede correlacionar con la fatiga son las alteraciones del sueño. Por tanto, ya todo este marco conceptual nos tiene que hacer pensar que para conseguir un adecuado rendimiento y una adecuada salud es necesario que exista un bienestar físico y mental, y que para ello es necesario que haya profesionales sanitarios que se dediquen a la salud del sueño. Pueden ser médicos, fisioterapeutas o cualquier otro tipo de profesional que se especialice en el tema. Para empezar a ser un poco especialistas en este tema, debemos primero entender de un punto de vista fisiológico qué es eso del sueño. Primero, vamos a conocer cómo se estructura, cómo aparece el sueño y qué características tiene a lo largo de la noche.
Bueno, pues en el sueño dividimos dos fases, la fase no REM y la fase REM. La fase no REM, que es, la sigla viene de un no movimiento rápido de los ojos, porque durante esta fase del sueño los ojos permanecen más o menos estables en cuanto a movimiento, se caracteriza por un descenso del tono vascular periférico, una disminución de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria y del metabolismo basal en general. La fase no REM ocupa casi el 80% del sueño total. Por ejemplo, si dormimos unas 8 horas aproximadamente, entre 90, de esas 8 horas prácticamente 6 de ellas las ocuparíamos con la fase no REM. ¿Vale? Tenemos 4 fases dentro de la fase no REM. La fase 1, la fase 2 y 3 y la fase 4. En la fase 1 aparece la somnolencia, es cuando nos estamos adormeciendo. Dura unos pocos minutos. La fase 2 y 3 es la fase de sueño ligero, quizás la parte más importante cuantitativamente del sueño a lo largo de la noche. Y la fase 4 sería la fase de sueño profundo. Es la fase del sueño más relevante desde el punto de vista de la recuperación. Es cuando se producen las ondas delta dentro de nuestro cerebro y es la etapa del sueño más restauradora. Proporciona el mayor descanso y la mayor recuperación. Esto es importante que lo sepamos porque cuando analicemos las fases del sueño a través de diferentes monitores, tenemos que saber que la fase 4 es la fase en la cual, si no se produce suficiente cantidad de tiempo, vamos a tener a personas menos recuperadas y por tanto con todas las alteraciones que hemos visto antes de falta de concentración, alteraciones motoras, etc. ¿Vale? Se sabe que en un deportista que debe dormir 8 horas, al menos 90 minutos de esas 8 horas deberían estar en fase 4. Luego tendríamos la fase de sueño REM, la fase de movimiento rápido de los ojos. Es una fase donde el paciente, o la persona en este caso, prácticamente tiene una actividad cerebral muy rápida y habitualmente no tiene ningún tipo de movimiento corporal. No hay movimiento muscular, es decir, hay una atonía generalizada y solamente hay un movimiento rápido a nivel ocular. ¿Vale? Ocuparía el 25% del sueño total y es una situación de activación cerebral intensa con un cuerpo totalmente paralizado. Se dice que fisiológicamente es el momento en el que se reconstruye la memoria, se integran los recuerdos del día anterior con todos los recuerdos de nuestra existencia previa. Habitualmente se sabe que necesitamos aproximadamente 2 horas de sueño no REM por cada 4 horas de sueño que dormimos si somos deportistas. Fíjense, el sueño evoluciona de forma cíclica. Cada ciclo dura aproximadamente lo que dura un partido de fútbol, 90 minutos. Y durante ese ciclo se van a repetir las siguientes fases. La fase no REM 1, donde nos adormecemos, no REM 2, sueño ligero, no REM 3, que es una fase muy importante porque es donde se produce el sueño profundo, es donde secretamos hormonas de crecimiento y por tanto actúa como un efecto anabólico importante para el organismo, permitiendo la recuperación, la reparación de lesiones y el crecimiento de células que han podido ser dañadas. Luego pasaríamos a la fase de sueño REM en la que soñamos, estamos en la parte de la creatividad, y luego nos despertaríamos, es decir, cada 90 minutos prácticamente nos despertamos durante unos minutos para volver a meternos en la fase no REM 1. Este comportamiento cíclico del sueño se repetirá a lo largo de la noche entre 5 y 6 veces dependiendo del número de horas que dormamos. También es importante conocer que este ritmo del sueño a su vez interacciona con el ritmo general de 24 horas circadiano que tiene cada organismo. ¿Cuál es la cantidad de sueño recomendable para cualquier persona y específicamente para deportistas? Bueno, se dice que entre 6 y 9 horas sería el rango de recomendar sueño para deportistas. No menos de 6 porque cuando la persona duerme menos de 6 horas se va a liberar una gran cantidad de cortisol, se va a activar la vía simpático en nuestro sistema nervioso autónomo, va a producirse una reducción de la hormona de crecimiento y van a alterarse determinadas hormonas relacionadas con el apetito, provocando en este caso un aumento de la obesidad. Asimismo, el dormir menos de 6 horas se ha relacionado con la inflamación de bajo nivel y por tanto con la aparición de cáncer. Parece que dormir más de 9 horas tampoco es muy positivo porque produce una falta de actividad posterior, una depresión e incluso una sensación de fatiga crónica. Esto no siempre es estable en el tiempo, va a depender también de la edad de la persona. Por término medio, los deportistas entre 18 y 30 años deben de dormir en torno a unas 8 horas, se recomienda. Sin embargo, sabemos por diferentes estudios, como el de Bird, que durante épocas competitivas estas horas se reducen mucho. En una muestra de casi 800 pacientes tenemos que un gran porcentaje de ellos duermen menos de 8 horas y que no solo duermen menos, sino que tienen una pobre calidad del sueño en más del 57% de la población deportiva. ¿Cuáles serían los mecanismos reguladores del sueño? Bueno, son dos. El proceso S, denominado de homeostasis, y el proceso C, denominado de ritmo circadiano. Es necesario que estos dos procesos,
uno que tiene que ver con la carga de sueño y con la reducción del sueño y otro que tiene que ver con el ritmo cíclico sueño-vigilia, estén integrados y funcionen al unísono. Pero tenemos que saber que tanto el proceso S como el proceso C pueden verse alterados por señales externas modificadoras. Ya veremos cuáles son. Por tanto, si existe una buena asociación entre el ritmo S y el ritmo C, tendremos una regulación del sueño adecuada y por tanto una adecuada calidad de sueño. Ya hemos dicho antes que cada persona tiene su propio ritmo circadiano, pero existe, digamos, un ritmo circadiano tipo, de manera que tenemos, digamos, una serie de horas en las cuales somos más proclives a realizar determinado tipo de actividades. Por ejemplo, en torno a las 2 de la mañana se reconoce que es la época de un sueño más profundo. En torno a las 9 de la noche es cuando comenzamos a secretar melatonina dentro del denominado ciclo S y es cuando en ese momento vamos a inducir el sueño dentro de nuestro organismo. Posteriormente, sabemos que, por ejemplo, en términos generales, a partir de las 5 o 6 de la tarde es cuando conseguimos un mejor rendimiento físico, sobre todo si estamos hablando de actividades cardiovasculares o de fuerza. Y que la coordinación suele producirse un bajón importante a partir de las 2 y media de la tarde, por tanto es una mala hora para realizar actividades que impliquen mucha precisión. Podemos decir que desde un punto de vista fisiológico, la alteración entre el sueño y vigilia es parecida a la alternancia que tiene que darse entre las dos ramas de nuestro sistema nervioso autónomo. En la parte del sueño tendremos un estímulo trofotrópico, es decir, tenemos un estímulo de trofismo, de mejorar nuestro estado anabólico. Por tanto, debería estar, digamos, influenciada por el sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, durante el momento en que nos despertamos sería un estímulo de predominancia ergotrófica y será un predominio del sistema nervioso simpático. Por tanto, la vigilia predomina el sistema nervioso simpático, el sueño el sistema nervioso parasimpático. Todo esto tiene una repercusión importante en el deporte. Incluso podemos aventurarnos a decir que existen datos científicos que avalan que cuando no se respeta todo este ciclo de sueño-vigilia, nos encontramos con una pérdida de rendimiento que influye en los resultados deportivos. Tenemos un estudio muy interesante de Roger y colaboradores en el que se decía que los jugadores de fútbol americano, si se analizan los resultados de la Liga de Fútbol Norteamericana de los últimos 40 años, nos encontramos que aquellos deportistas que podían competir en mayor consonancia con su ritmo circadiano conseguían mejores resultados deportivos. Y por tanto había incluso una diferencia entre ambas dimensiones, la división este y la división oeste, a la hora de conseguir un mayor éxito deportivo. ¿Por qué es importante tener suficiente cantidad y calidad de sueño? Bueno, pues existen muchas razones fisiológicas. Una muy interesante es la que tiene que ver con el apetito y con el equilibrio energético. Cuando dormimos menos de 5 o 6 horas, lo que ocurre es que se produce una reducción de la sensibilidad de la insulina, una intolerancia a la glucosa, y se desregulan las hormonas que están relacionadas con la saciedad y el apetito. Esto va a hacer que menor cantidad de sueño sea más propenso a producir mayor apetito y por tanto mayor ingesta calórica. Asimismo, también existen estudios que avalan que cuando dormimos menos de 5 o 6 horas tenemos una mayor liberación de mediadores inflamatorios, sobre todo de prostaglandina, que por tanto van a inducir un estado de inflamación de bajo nivel. Sabemos que la inflamación de bajo nivel está en la base de muchas lesiones deportivas, incluso de enfermedades graves como el cáncer. Un dato importante es también conocer que a pesar de que existe un ritmo circadiano general para todos los seres humanos, luego cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, es lo que llamamos el cronotipo. El cronotipo puede ser de 3 tipos. El tipo alondra, que abunda en el 14% de la población de seres humanos, es un tipo de cronotipo que le gusta irse pronto a la cama, se levanta sin necesidad de despertador, desayuna temprano y sobre todo es muy activo en la parte del día diurna. Por tanto, en el caso del deporte, serían deportistas que compiten muy bien en las mañanas sobre todo. Tendremos por otro lado el cronotipo tipo búho. El cronotipo tipo búho es aquel que es justo a la inversa. Le cuesta trabajo irse a la cama, le cuesta trabajo levantarse. Una vez que se levanta necesita unos minutos para intentar estar completamente despierto. Y habitualmente en el contexto del deporte son deportistas que compiten muy bien en tarde-noche. Y luego tendremos el cronotipo colibrí. El cronotipo colibrí es un cronotipo, digamos, adaptativo. Puede adaptarse con cierta facilidad a ambos contextos, el día y la noche. Por suerte, la mayor parte de nosotros tenemos este cronotipo adaptativo, pero no tenemos que olvidar que existe un porcentaje importante, en torno a un 30%, de cronotipo alondra y búho. Bien, hay una ciencia ya clásica, podemos decir, que se desarrolló a partir del año 2000, que es la psiconeuroinmunología. Esta psiconeuroinmunología relaciona el estado psicológico
con el comportamiento del sistema nervioso y cómo todo eso influye en nuestras defensas, en nuestro sistema inmune. Eso tiene especialmente relevancia hoy en estos días donde estamos sufriendo una pandemia. ¿Qué relación tiene el sueño con la psiconeuroinmunología? Bueno, sabemos que cuando existen estados de deprivación de sueño, ya han sido escritos a través de fisiociencia y a través de muchos artículos científicos, que quizá el confinamiento, una de las principales déficits que produce sobre la salud son los trastornos del sueño, precisamente. Bueno, pues cuando tenemos ese trastorno del sueño, nos vamos a ir a un estado que llamamos de deprivación del sueño, de restricción del sueño. ¿Qué influencia tiene eso sobre nuestro organismo? Bueno, a nivel hormonal, lo que produce es un descenso de la actividad hormonal anabólica. Se reduce la actividad, por ejemplo, de la testosterona en el hombre o de la hormona del crecimiento. Y en el caso de las hormonas catabólicas van a aumentar su actividad, sobre todo glucocorticoides o miostatina. ¿Qué da como resultado ese descenso anabólico e incremento catabólico? Pues una disminución de la síntesis proteica y un aumento de la degradación proteica. Resultado final, una alteración de los procesos de recuperación. Por ejemplo, personas que están sometidas a lesiones o enfermedades, pues en este estado de deprivación su predisposición hormonal va a ser a, digamos, tener una mala recuperación, ¿no? Una progresión de su enfermedad, ¿vale? También vemos que produce una atrofia muscular. Esto es importante porque, por ejemplo, en este estado actual de confinamiento, la atrofia muscular está muy relacionada con la falta de actividad. Y si encima existe una deprivación de sueño, pues estamos influyendo con dos factores relevantes para que se aumente ese estado de atrofia muscular. Existen muchos marcadores que nos dicen cómo se encuentra el sistema nervioso vegetativo, nuestro sistema inmune, nuestro sistema hormonal. Ahí tienen en la diapositiva algunos de ellos, ¿no? Lo importante que tenemos que saber es que cuando se produce ese estado hormonal de déficit de anabolismo y exceso de catabolismo, esto va a estimular a nivel hormonal al cortisol, va a alterar la proliferación de serotonina y todo esto sin duda va a provocar una inmunosupresión. Sabemos de la importancia de que nuestras defensas hoy en día estén altas, por tanto, esa inmunosupresión no es algo razonable ni algo que nos venga bien a nivel del ser humano, y menos en el deportista que probablemente empiece a realizar su actividad deportiva en breve. Uno de los marcadores más utilizados dentro del concepto de psiconeuroinmunología es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, la oscilación que existe entre cada latido de nuestro ritmo cardíaco. Sabemos, por ejemplo, el estudio de Heinonen, un estudio ya clásico que nos dice que cuando una persona está sobreentrenada, es decir, la demanda de entrenamiento supera su capacidad de asimilación del entrenamiento, vamos a encontrarnos que durante el sueño fundamentalmente va a reducirse su variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por tanto, estamos viendo cómo se está interaccionando, cómo durante el descanso interaccionan el sobreentrenamiento con un déficit de regulación de nuestro sistema nervioso vegetativo. ¿Qué relación existe entre el sueño y el rendimiento, por tanto? Bueno, existen muchos estudios, algunos de ellos ya clásicos, que nos dicen que cuando dormimos menos y mal, vamos a reducir nuestro rendimiento. Por ejemplo, este estudio de Brand y colaboradores dice que cuando dormimos mal, tendremos 3 veces mayor probabilidad de competir peor, ¿vale? Aquí observamos con su modelo de regresión cómo la mala calidad del sueño es el factor más relevante para predecir el perder dentro de una competición deportiva. ¿Por qué esto es así? Bueno, hay una serie de características fisiológicas y motoras que justifican ese mal rendimiento cuando descansamos mal. Por ejemplo, en este estudio clásico también de Oliver y colaboradores, observamos que en sujetos que están deprivados a nivel de sueño, que duermen menos de 5 o 6 horas, sus rendimientos en las carreras de distancia son menores que aquellas personas que duermen un número suficiente de horas. Asimismo, observamos que cuando ampliamos las horas de sueño, es decir, dejamos que los deportistas duerman más de 2 horas de su hora habitual de descanso, lo que estamos consiguiendo es mejorar, por ejemplo, su velocidad de sprint. Cuanto más días acumulan esa extensión de sueño, menos tiempo dedican o menos tiempo tardan en realizar esos sprints, por tanto, un mayor rendimiento tienen. 5 horas de sueño, es decir, dormir menos de 5 horas de sueño, reduce la precisión de los gestos deportivos. Existen distintos estudios, como el de Reiner, que nos dicen que, por ejemplo, el rendimiento durante el tenis puede verse completamente alterado cuando dormimos menos de 5 o 6 horas. Finalmente, en el contexto del fútbol, pues nos encontramos como cuando le pedimos a los futbolistas que realicen tareas sencillas, como este circuito, a través de diferentes conos donde van circulando con su balón, pues cuando duermen un tiempo de horas deficiente, es decir, tienen una deprivación de sueño de 5 o 6 horas, pues se ve aumentado el tiempo que necesitan para realizar tareas relacionadas con su gesto deportivo. Por tanto, tenemos la respuesta a esta pregunta.
Cuando dormimos mal, rendimos peor porque rendimos menos durante la carrera, sobre todo durante los sprints, hay menos disponibilidad de glucógeno muscular, hay menos precisión en el gesto deportivo y tenemos dificultad para el aprendizaje motor, para el aprendizaje de los movimientos tácticos, movimientos relacionados con nuestro deporte. Además, sabemos, existe mucha literatura científica que dice que el insomnio es una de las principales razones por las cuales podemos lesionarnos dentro del mundo del deporte. Bien, ¿qué alteraciones son las más frecuentes que se produzcan en la población deportiva en general? Sabemos que existen tres tipos de insomnio. El insomnio inicial, que es el que me impide conciliar el sueño, el de mantenimiento, que es el que hace que nos despertemos muchas veces a lo largo de la noche, y el terminal, que es que nos despertamos antes de tiempo del momento en el que queríamos despertarnos, ¿vale? Puede aparecer de forma aguda o de forma crónica cuando estos trastornos duran más de 3 meses. ¿Qué ocurre en el mundo del deporte? Pues nos encontramos con un 66% de insomnio de conciliación, sobre todo precompetitivo, y está ligado a un estado precompetitivo de ansiedad. Es decir, vemos como un estado psicológico de ansiedad se relaciona con un problema de sueño, el insomnio precompetitivo. Este insomnio precompetitivo puede variar dependiendo de si es deporte individual, colectivo y depende también de características individuales. Pero es un problema que puede llegar a infectar incluso al 78% de los deportistas. ¿Cómo podemos monitorizar que existen o no estos trastornos del sueño, este insomnio precompetitivo o cualquier otro tipo de trastorno del sueño? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos ya la experiencia, por el estudio, por ejemplo, de Simpson, que para estudiar diferentes patologías en relación al sueño, tenemos que monitorizar a esa persona al menos durante 14 días para poder sacar una conclusión definitiva sobre si sufre o no problemas relacionados con el sueño. Este esquema fue publicado por Charles Samuels en el año 2016, y es un esquema todavía completamente vigente. Es un esquema que nos dice qué aspectos, qué esferas deben de ser incluidas en una monitorización del sueño. Él nos decía que, por ejemplo, el tiempo total del sueño, la calidad del sueño, si existe o no insomnio, si existen alteraciones durante el sueño, como pueden ser los ronquidos o la apnea del sueño, el evaluar el cronotipo específico, es decir, si es búho, alondra o adaptativo, y finalmente cómo afecta el tema de los viajes a ese deportista. ¿Qué instrumentos tenemos? Pues el gold estándar sería la polisomnografía, que consiste en evaluar la actividad cerebral, el movimiento de los ojos y la actividad contráctil muscular. Es un análisis complejo, se realiza en laboratorio muy bien equipado y suele ser en el contexto de la investigación. En el contexto clínico deportivo tiene poca aplicabilidad. Para la monitorización del sueño utilizamos fundamentalmente la actigrafía. Son pulseras, habitualmente pulseras que nos permiten medir los movimientos del brazo y a través de ese movimiento del brazo infiere cuál es la fase del sueño en la que estamos en ese momento. Estas pulseras, dependiendo del dispositivo, tienen más o menos fiabilidad, pero alcanzan hasta un 93% según los estudios de validación. Y luego tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios son los que tienen menos validez, pero quizás son los más económicos y quizás también los más rápidos. Son fiables hasta el 60% y tienen un problema, suelen sobreestimarse. Es decir, los deportistas suelen sobreestimar lo que duermen, hasta en 70 minutos a la noche, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esas posibles sobreestimación cuando analizamos el sueño a través de cuestionarios. Aquí tenemos un cuestionario clásico, que es el cuestionario del comportamiento del sueño, un cuestionario interesante porque nos va a decir diferentes aspectos que podemos modificar luego a posteriores durante nuestra intervención, como hábitos inadecuados respecto al sueño en deportistas. Y aquí tenemos la composición de una historia clínica deportiva en relación al sueño. ¿Cuál es el horario habitual de dormir? Las siestas, la calidad del sueño, los desórdenes del sueño, el uso de medicación, la historia de conmoción previa. Ya sabemos que los golpes en la cabeza pueden provocar alteraciones en el sueño vigilia y por tanto deben de ser monitorizadas las alteraciones del sueño posteriores y las condiciones medioambientales en las que duerme el deportista. Finalmente, quizás lo más interesante para vosotros, una vez que conocemos qué es el sueño, cómo se entiende fisiológicamente, cómo puede afectar a nuestras tareas, a nuestro rendimiento, ¿cómo podemos tratar un trastorno del sueño desde la fisioterapia fundamentalmente? Bueno, recordaros la diapositiva donde decíamos que el sueño, la calidad del sueño depende de la regulación de ese sueño y esa regulación del sueño va a depender de dos procesos, el proceso S de equilibrio y el proceso C de ritmo circadiano. Ambos procesos están afectados o pueden verse alterados por señales externas modificadoras. Señales externas modificadoras que pueden ser cualquiera de estas, puedes tener hábitos inadecuados como el uso de las TICs justo antes de dormirse, el consumo de tóxicos, el consumo de cafeína, los viajes transoceánicos, una falta de adecuación entre nuestro entorno social y nuestro cronotipo, es decir, tener muchas salidas nocturnas, por ejemplo, cuando
solemos estar dormidos por la noche, esa disociación, todo esto son señales externas que van a modificar estos dos procesos y por tanto van a bajar la calidad del sueño. Para contrarrestar todas estas señales nocturnas, estas señales externas, tenemos todo un método que vamos a diseñar ahora, que vamos a explicar ahora, para intentar contrarrestarlas. Es lo que hemos denominado el modelo Sleep Fit. El modelo Sleep Fit es algo así como entrena tu sueño, ajusta tu sueño. Y para ajustar y entrenar tu sueño necesitamos diferentes componentes. Primero, hacer pedagogía del sueño, es decir, hacer un abordaje cognitivo, explicarle a la persona por qué el sueño es importante, qué ocurre con su sueño, a qué se deben sus alteraciones y cómo pueden mejorarlas, ¿vale? Vamos a entrar en esa primera parte pedagógica. Bueno, se trataría básicamente de trasladar conocimiento al paciente. Primero podemos hacerle ver que el sueño nos lleva acompañando desde que somos especie Homo sapiens, es decir, desde hace miles de años. Y si eso es así, es porque tiene que tener una importancia fisiológica importante. Si el sueño no es importante, no dedicaríamos tanta hora a dormir, ¿vale? También hay que hacerle ver, por ejemplo, si son deportistas, que cada vez son más las instituciones deportivas que dedican tiempo y profesionales al seguimiento y monitorización de su sueño, a través de pulseras, cuestionarios, prendas que tienen sensores, es decir, el sueño cada vez tiene una mayor relevancia en la preparación deportiva. Podemos decir, y no nos equivocamos, que el rendimiento deportivo es una mezcla de una buena nutrición y suplementación, un buen entrenamiento, pero también un buen descanso y recuperación. Hay que hacerle ver al deportista que cuando tenemos un cansancio o una fatiga mental, que es la principal consecuencia de una mala calidad y cantidad de sueño, esa fatiga mental va a reducir nuestro estado de vigilancia, va a aumentar el tiempo de reacción en gestos deportivos y va a reducir la efectividad de las tareas que realizamos durante nuestro gesto deportivo. Todo esto, sin duda, esta fatiga mental asociada a la mala calidad y cantidad de sueño va a disminuir nuestro rendimiento deportivo. Esto es algo ya completamente contrastado y el deportista debe de ser completamente consciente de esta realidad. Es importante también hacerle ver lo siguiente, y estamos dentro de esa parte de pedagogía del sueño. Cuando una persona está cansada físicamente, su cerebro puede seguir funcionando, pero sin embargo, cuando se encuentra fatigada a nivel mental, por ejemplo por un trastorno de insomnio, su rendimiento físico se ve completamente alterado. Luego podemos introducirnos dentro del modelo de Sleep Fit en colaboración con un nutricionista en lo que sería la cronodieta. Recomendar qué tipo de alimentos son adecuados para tomarlos en la tarde-noche para que de esa manera el sueño sea mucho más adecuado, con mayor calidad y durmamos durante más horas. Bueno, en general aquí adquiere una relevancia importante los alimentos que son ricos en triptófano. Aquí tenemos un esquema de cuáles son ellos, por ejemplo los frutos secos, el salmón, el chocolate negro, algunas formas de carne de ave, la soja, algunas frutas como puede ser la piña. Y sobre todo hay muchos estudios que hablan del consumo de leche, sobre todo el consumo de leche caliente. ¿Por qué? Pues porque la leche caliente es una fuente de triptófano que va a ser el precursor de la melatonina y porque reduce el riesgo del descenso de la calidad del sueño. Además, en esta época de confinamiento tenemos que decir que tiene una gran cantidad de caseína y la caseína va a conseguir durante la noche mantenernos niveles adecuados de proteína en nuestro organismo. Por tanto, existe una alimentación, esta parte se desarrollará mucho en los próximos años a través de la investigación, que será la cronodieta, ¿no? La crononutrición, la importancia de tomar alimentos que realmente induzcan una buena calidad del sueño. El siguiente componente del modelo Sleep Fit es lo que llamamos la higiene del sueño. Existen muchos protocolos, este es uno de ellos, un decálogo de la guía del sueño de Asenarco, una asociación española, para promover que tengamos una adecuada higiene para dormir. Es decir, igual que tenemos una buena higiene corporal física, igual que realizamos, por ejemplo, un calentamiento y luego la fase principal de un entrenamiento, para dormir bien tenemos que seguir una serie de pasos. Y esos son lo que se llaman protocolos de higiene del sueño. Algunos de estos protocolos, como el de Ordóñez y colaboradores, ya ha sido validado a través de la investigación en revistas muy prestigiosas y han demostrado que en deportistas, si mejoran haciendo alguno de estos protocolos, sin duda mejora la calidad y mejora el rendimiento de ellos, ¿vale? Respecto a las siestas, bueno, las siestas tienen una cierta controversia. De realizarse, deberían realizarse entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde, si seguimos el ritmo circadiano del que hemos hablado antes, porque es el que menos, digamos, ese horario es el que menos influiría en el descanso nocturno. Y luego hay muchos estudios, unos que avalan y otros que contradicen el uso de la siesta. Por ejemplo, hay un estudio de Evi y colaboradores que dice que 90 minutos de siesta, es decir, un ciclo completo de esos que hemos hablado antes que tienen sueño, va a producir una mayor cantidad de ondas lentas en el cerebro y mayor recuperación y por tanto liberación de la hormona del crecimiento. Es como si estuviéramos dando una sobrecarga de hormona del crecimiento a través de una siesta si conseguimos inducir la fase REM 3, que es donde decíamos que se producía la liberación de esa hormona. Por otro lado,
Hay autores que dicen que esto no es del todo cierto, sobre todo en siestas más cortas. En 20 minutos lo que conseguimos es aumentar la dificultad de la latencia del sueño en la noche posterior y que por tanto esto va a inducir una no mejora del rendimiento deportivo. Un estudio más reciente nos dice que una siesta precompetitiva mejora aspectos de rendimiento deportivo por aliviar el débito de la noche anterior. Hemos dicho que hasta en un 78% de los deportistas hay insomnio precompetitivo. Entonces, si dejamos que duerma un poquito justo antes de competir, pues podemos conseguir reducir ese débito de sueño acumulado de la noche anterior. Existe mucha controversia en torno a esto. Nuestra experiencia personal nos dice que puede ser recomendable la realización de algún tipo de siesta, pero sí es importante que sea de corta duración y que esté bastante alejada del momento competitivo. El kit de sueño. Bueno, este concepto de kit de sueño aparece en muchos libros divulgativos. Como es el uso de diferentes dispositivos, esto es un iluminador, es un despertador de amanecer, que lo que hace es que se ilumina a la hora que programemos por la mañana y nos despierta con una luz, de forma similar a como se despertaban los Homo sapiens en el pasado o como cuando nos despertamos cuando dormimos al aire libre. Existen muchos recursos, muchas publicaciones sobre esto. Pues, por ejemplo, puede ser útil la publicación Dormir de Neil Littlehead, que nos recomienda por un kit concreto, ¿no? Intentar dormir del lado contrario al dominante, con ropa de hilo de algodón, con almohadas bajas, con una buena adecuación del colchón. Pensamos que es interesante cuidar todos los detalles en relación al kit del sueño, porque eso va a hacer que el deportista centre su atención en que es importante tener esa especie de protocolo previo al descanso y que es importante cuidar el ambiente en el que uno descansa, ¿no? La estimulación parasimpática es sin duda la parte más específica de la fisioterapia dentro del modelo SleepFit. Existen más de 100 publicaciones que avalan que las técnicas manuales, sobre todo las técnicas de masaje, aquellas dirigidas al tejido blando, son técnicas que pueden producir una mejora de la calidad del sueño, en diferentes patologías, en diferentes contextos, en el mundo del deporte también. ¿Por qué es así? Bueno, tenemos claro que cuando realizamos un estímulo manual, ese estímulo manual a través de tejido blando puede producir diferentes cambios y tiene diferentes mecanismos de acción sobre el organismo. El más estudiado, el más refrendado en los últimos años es que cuando hacemos una terapia manual de tejido blando podemos estimular el sistema nervioso parasimpático. Como hemos dicho antes, el sistema nervioso parasimpático es el principal protagonista del desencadenamiento del sueño profundo y por tanto un elemento fundamental para que éste se produzca. ¿Cómo sería el mecanismo fisiológico por el cual las técnicas de tejido blando, las técnicas de terapia manual con masaje, inducen al sistema nervioso parasimpático y de esa manera mejoran la calidad del sueño? Es bien sencillo. Cuando manipulamos los tejidos, lo que hacemos es estimular mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores, que son estimulados a través de la mano, van a ser fundamentalmente los mecanorreceptores intersticiales de Ruffini, y estos van a estar en conexión directa con el sistema nervioso autónomo. En concreto van a estimular la parte parasimpática y van a liberar una serie de sustancias al organismo que van a producir una respuesta palpable en forma de reducción del tono muscular. Ya sabemos que la reducción del tono muscular es uno de los factores importantes e imprescindibles para que se desencadene el sueño. Por tanto, es normal, y eso lo hemos comprobado todos los fisioterapeutas alguna vez en nuestras camillas, que cuando hacemos técnicas que tienen localización en zonas donde sabemos que hay una rica inervación parasimpática, por ejemplo la fascia toracolumbar, el lóbulo de la región de la oreja, la espalda en general, el cuello, son zonas inervadas con una gran cantidad de estos propios receptores y por tanto estos mecanorreceptores son estimulados a través de las manos y de esa manera conseguimos inducir el sueño. Aquí tenemos algunas maniobras sencillas, clásicas, por ejemplo estas dos pertenecen al protocolo de Upleyer, el levantamiento del frontal, la estimulación del lóbulo de la oreja. Son técnicas clásicas de diferentes sistemas o modelos de masaje que se utilizan habitualmente por los fisioterapeutas. Aparte de todos estos recursos, existe un último recurso, que es lo que llamamos la suplementación del sueño. Es dar sustancias naturales que puedan favorecer el descanso. Existen muchos comercializados, existe mucha información sobre el tema, pues simplemente les traigo aquí un trabajo de Ordóñez y colaboradores que hablan de la mejora del sueño en deportistas, que dicen que estos complejos en concreto, el triptófano, el complejo vitamínico B, los minerales, como el magnesio, el zinc, la melatonina, la valeriana, son suplementos que pueden favorecer de una forma natural el descanso. Aquí incluso en esta tabla pueden ustedes ver a qué dosis son recomendables esos suplementos. Bueno, para finalizar, decir que este modelo denominado SleepFit está justificado por todo lo que hemos dicho. Es necesario ajustar, entrenar nuestro descanso. Igual que entrenamos nuestras condiciones como la fuerza, la movilidad, tenemos que entrenar también el sueño. ¿Por qué? Porque si conseguimos ajustar el sueño, entrenar el sueño, resetaremos nuestra memoria,
reduciremos nuestras demandas metabólicas a nivel de cerebro y por tanto estaremos menos fatigados al día siguiente, mantendremos los niveles de alerta adecuados para competir, mejoraremos la secreción endógena de hormonas del crecimiento, sobre todo en la fase no REM3, y adaptaremos los ritmos y patrones circadianos a la competición. Todo esto sin duda va a garantizar el éxito deportivo. Muchas gracias a todos por seguir esta masterclass.